oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a este espacio Identidad desde Uruguay, en el que hoy tenemos el placer de contar con Alejandra Mar. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Qué tal? Un gusto muy grande estar contigo acá participando del programa y un saludo para todos los oyentes de la radio. Bueno, Alejandra Mar es ingeniera en telecomunicaciones, entre otros asuntos relacionados con el mundo de la farmacología. Nos va a hablar de la aplicación de la física cuántica en el cerebro, un tema muy interesante y también muy desconocido por aquí por Radio Sefarad. ¿Qué nos puedes contar, Alejandra? Bueno, esto es un tema súper interesante. Voy a tratar de hacerlo lo más breve y claro posible, pero me pareció que era un tema muy interesante de tratar. A mí siempre me ha fascinado todo lo referente al cerebro y a todo ese misterio que involucra todavía el cerebro, porque es más lo que desconocemos que lo que conocemos aún del cerebro. A mí, por ejemplo, me gusta mucho participar de los eventos de verano que hacen los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que lo hacen acá en Punta del Este, y siempre voy. Y hace un par de años estuvo el doctor Eylon Badía, que es el director de un centro de investigaciones del cerebro de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se está trabajando mucho en eso, fundamentalmente para descubrir cosas, procesos, funciones en el cerebro que nos ayuden a dilucidar cómo poder solucionar problemas de las enfermedades fundamentalmente neurodegenerativas, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, etcétera. Y también como la esquizofrenia y ese tipo de cosas. ¿Sí? Avanzar en ese punto tan desconocido que es el cerebro para nosotros. Y bueno, y tuvimos la suerte de que hay unos investigadores que han propuesto una teoría que dicen que la física cuántica está dentro del cerebro. ¿Y dónde se producen estos fenómenos cuánticos? En la producción de conciencia. Nos estamos metiendo en un tema complicadísimo, que ya le llamaba Chalmers, le llamaba el problema difícil, el saber qué es la conciencia, ¿no? Y dónde está ubicada la conciencia. Bueno, y estos investigadores, ahora les voy a contar un poquito de ellos para saber cómo ellos encontraron un funcionamiento ajustado a la mecánica cuántica, que es el que tiene que ver con todos estos procesos de la conciencia, pero que eso nos abriría a nosotros un panorama espectacular para el desarrollo y la potencialidad del ser humano, ¿no? Entonces, este investigador, que es el físico matemático, es Roger Penrose, que fue Premio Nobel de Física el año pasado, en el 2020, hoy con 89 años, es una persona que todavía, digamos, la podemos consultar. Y tiene asociado también otro investigador, que es el doctor Stuart Hameroff. Y ahora voy a explicar, no digo a qué se dedica él, porque es un poco la llave introductoria del tema. Pero, en definitiva, ¿qué es la conciencia? No sabemos. Los investigadores, los científicos que estudian la conciencia dicen, no podemos saber qué es la conciencia. Son experiencias, son eventos subjetivos en la conciencia, todas las sensaciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, la realidad no tiene colores, no tiene olores, no tiene sensaciones, no tiene emociones. Son todos impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas, impulsos electroquímicos, señales de tipo eléctrica, electroquímica, todo en el cuerpo humano, que recibimos de luz que golpea sobre la materia, y esa es la realidad tal cual, pero para nosotros la conciencia nos traduce esas cosas en sensaciones, es decir, en colores, en sonidos, en olores, en emociones. O sea que como que la conciencia, dicen ellos, las personas que estudian la conciencia, es como un traductor que tenemos de la realidad
que no la conocemos como es, pero tenemos la interpretación que nuestra conciencia hace de la realidad y nos muestra a nosotros. Sí. Como decía, Alejandra, eso que tiene que... Perdón. Nada, llegados a este punto, entiendo que esa conciencia de saber de nuestra existencia y toda esta percepción de sentidos se pueden alterar, ¿no? Por eso que nos decías de la física cuántica en relación a las enfermedades como el Alzheimer o las otras que nos comentabas. Bueno, exactamente. Es lo que a lo que vamos a llegar. Entonces, como les decía eso, podríamos decir, dicen los que estudian la conciencia, que la conciencia está habitada por sensación, que serían las traducciones del mundo real para nosotros mismos, o sea, cómo nos interpreta la conciencia el mundo real para nosotros. Ahora, no sabemos, insisten en que no sabemos qué es la conciencia. Entonces, podríamos decir que la conciencia es lo que nos falta cuando perdemos la conciencia. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos un accidente y perdimos la conciencia, ¿no? Quedamos inconscientes. Entonces, eso que nos está faltando es lo que, o sea, eso que perdimos es lo que es la conciencia. O sea, la conciencia, podemos decir, es lo que nos falta cuando perdemos la conciencia. Y hay un hecho específico que es desencadenante en esta teoría, que es cuando nosotros perdemos la conciencia. Por ejemplo, cuando nos dan una anestesia en una intervención quirúrgica, ¿verdad? Muchos de nosotros, he pasado por 2 intervenciones quirúrgicas y me han dado anestesia general y entonces he perdido la conciencia. Por ejemplo, el doctor me dijo, el anestesiólogo, me dijo, contá del 1 al 10, conté del 1 al 10, ahora del 10 al 1, empecé 10, 9, 8, cuando iba a decir 7, ya me estaban despertando. Entonces, es decir, no pasó el tiempo, se cortó el tiempo, no tuve conciencia porque no tuve sensaciones de ningún tipo. Entonces, este científico asociado a Penrose, que es el que les estaba diciendo que es el físico matemático, es anestesiólogo. Entonces, justamente tiene mucha experiencia con la conciencia. Entonces, ellos dijeron, porque Penrose quería introducir, pensaba que los procesos cuánticos tienen que ver, funcionan en el cerebro. Y estaba todo el tema de la conciencia enrabada. Entonces, Hameroff dijo, ¿cómo hacemos para perder la conciencia? ¿Dónde tenemos que actuar para que una persona pierda la conciencia? Y bueno, y él encontró que la anestesia, que es un fármaco que se utiliza para perder la conciencia, actúa en unos lugares muy determinados de las neuronas, que son los llamados microtúbulos, que son unos tubos formados por unas proteínas que se llaman tubulinas, que son como pelotitas, todas las pelotitas juntas forman un tubo, ¿no? Que se utiliza para darle fortaleza como sostén a la célula y además que también a través de ese tubo van transportándose materiales y bueno, como que tenía esa función y están dentro de las neuronas. Pero esas proteínas, las tubulinas, tienen dentro una densidad electrónica. Entonces, forman dipolos. ¿Y qué hace la anestesia? La anestesia lo que hace es que esos dipolos de las tubulinas dejen de oscilar. Entonces, si los dipolos de las tubulinas dejan de oscilar, se pierde la conciencia. Entonces, eso fue lo que a ellos lo llevó a establecer y que Penrose dijo es en los microtúbulos de las neuronas donde realmente se dan los procesos a nivel cuántico. Entonces, vamos a ir a explicar ahora cuál es la física cuántica que se encuentra en los microtúbulos de las neuronas. Porque es ahí, o sea, ahí actuamos para que la persona pierda la conciencia. Entonces, como que
dijeron, la conciencia está ahí, tiene que estar en ese lugar, con los microtúbulos, porque si nosotros vamos ahí, frenamos eso y se pierde la conciencia, si nosotros activamos eso, vuelve la conciencia. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, la física cuántica es, no sé si todos tienen conocimiento, hay mucho conocimiento a nivel metafísico de la física cuántica, porque tiene que ver con una de las propiedades que vamos a hablar también ahora. Pero la física cuántica es una teoría de que la materia a niveles inferiores al milímetro se comporta de una manera extraña, de una manera diferente a lo que conocíamos hasta el momento en que aparece la mecánica cuántica. Entonces se empezaron a estudiar, es decir, a nivel molecular, atómico y subatómico, de que se comportaba de manera muy diferente, de que en lugar de ser determinista, como es la mecánica newtoniana, la clásica, que todo lo podemos predecir, nosotros aplicamos fórmulas y vamos a saber cómo evoluciona un estado. A través de la fórmula nosotros llegamos perfectamente a determinar un estado físico. Pero en el caso de la mecánica cuántica era impredecible, era probabilística, es probabilística. Entonces, tiene ciertos postulados que la enmarcan dentro de un espacio matemático. Y esto es importante decirlo porque acá es donde interviene nuestro querido Einstein, fundador de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde gracias a que él le hace una crítica a la mecánica cuántica, es que se logra establecer de forma poderosa y robusta la física cuántica. Entonces, tiene postulados. Estos postulados de la física cuántica dice que la física cuántica se desarrolla dentro de un espacio matemático que son vectores. Los vectores son como flechitas que tienen un valor y tienen una dirección y un sentido, y tiene ciertas operaciones que puedo hacer con esos vectores. Y cuando hago operaciones con esos vectores, obtengo vectores como resultado que también pertenecen a ese mismo espacio que se llama espacio de Hilbert. Bien, eso es como un postulado del modelo matemático de la física cuántica. Y dentro de las características que tiene la física cuántica es que existen muchos estados cuánticos, estados de diferentes energías, que todos tienen con ciertas probabilidades, porque acá nunca podemos hablar de nada con certeza, todas son probabilidades, y todas esas probabilidades existen simultáneamente. Y cuando logro obtener un estado cuántico, es cuando logro parar el tiempo en un momento, ¿sí? Cuando hago una observación, paro el tiempo. O cuando tengo una partícula o un sistema con muchos estados cuánticos simultáneamente y choca contra algo, en ese momento se dice que colapsa la ecuación de onda de las probabilidades y toma un valor. Es decir, yo tengo que parar el tiempo, la evolución del tiempo del sistema en el cual existen simultáneamente todos los estados, lo paro el tiempo y toma un valor. Y eso es lo que se le llama el colapso. Entonces, pasa que Einstein no le gustaba nada estas cosas. No le gustaba que la física fuese probabilística. Y entonces le dijo, bueno, yo les voy a conseguir acá un vector que está dentro de los vectores de Hilbert, y esto se tiene que cumplir, tiene que tener las propiedades cuánticas. Y eso él lo presentó como la paradoja EPR, pero de acá surge el entrelazamiento cuántico, que es lo que aparece en el cerebro. Y ahora les voy a contar qué es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico dice que en dos objetos, por ejemplo, que están entrelazados cuánticamente, forman un único sistema, dos o más objetos. Entonces, cuando yo modifico un estado en un objeto, el otro inmediatamente queda modificado. O sea que es como una comunicación, pero es una comunicación instantánea.
es a mayor velocidad que la velocidad de la luz. O sea, no es que hay un transporte de la información de un objeto al otro objeto, sino que es instantáneamente. Y lo importante de esto, lo más relevante que podemos decir, es que un objeto puede estar en la Tierra y el otro objeto puede estar en otra galaxia. Y cuando yo modifico un estado en el objeto que está en la Tierra, el objeto que está en la otra galaxia inmediatamente recibe la información. Entonces, para ese lado es que fueron estos investigadores. Ajá. Y dijeron, en el cerebro hay una comunicación debido al entrelazamiento cuántico entre neuronas. No ya aquello de que decíamos hay 86 mil millones de neuronas y cada una se conecta con otras 1000 y todo a través de toda la conexión, a través de los axones y la sinapsis y todo eso, sino que es a través del entrelazamiento cuántico, formando sistemas únicos donde se genera mucha información. Sí, bueno, entonces, Alejandra, es un tema muy interesante y sé que muy complejo para explicar en este poco tiempo que tenemos. Sí te pediría que vayamos cerrando y resumiendo para completar la información. Sí. Entonces, lo que decía estos investigadores es que esos microtúbulos que formados por las tubulinas pueden recoger información a través de sus estados cuánticos, que esos, como están interconectados los microtúbulos por otra proteína, pueden formar como un continuo en todo el cerebro y que esos estados entrelazados pueden justamente, digamos, cuando ellos colapsan en un estado que no es debido a una observación, sino que alcanzar un umbral energético, esto es lo que ellos decían, al alcanzar un umbral energético se toma un estado, eso es lo que permite que se produzca la conciencia. Este es el gran descubrimiento de estos científicos, es decir, que todavía es una teoría que hay que probarla completamente, pero que ya ha dado muchos pasos, ha avanzado muchísimo en poder ir demostrando que puede ser así. No se rompe el entrelazamiento, eso lo fueron demostrando también, porque podían decir que como el cerebro es húmedo y es ruidoso, podía romperse el entrelazamiento, pero no es así, quedó demostrado. Entonces, podemos entender que hay un entrelazamiento cuántico entre las neuronas del cerebro debido a paneles continuos de tubulinas interconectadas de esta manera. Esto es lo que ellos y Penrose ha publicado esto en un libro que se llama La nueva mente del emperador. Esto es muy interesante para el tratamiento, así que podamos comprender esto, si realmente es así, para el tratamiento de las enfermedades de todo tipo, enfermedades mentales, enfermedades neurodegenerativas, porque sería un avance muy importante para la humanidad. Pues desde luego que sí. Muchas gracias, Alejandra, por compartir este estudio y todos estos asuntos sobre física cuántica, sobre nuestro propio cerebro y nuestra consciencia, que se acercan a Radio Sefarad en este espacio en Identidad desde Uruguay, al que les invitamos en una próxima edición, y también, por supuesto, a ti, Alejandra, en otra ocasión, si es que avanzan estos asuntos y nos lo quieres contar, o otros similares, sí. Sí, cómo no, encantadísima. Muchas gracias. Gracias a ti y hasta la próxima.